Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues primero de todo, pues dar las gracias al Señor y a Pedro, pues me ha pedido que viniera hoy, porque esto de hablar del amor que Dios nos tiene, pues esto mola, como que dice. Es la quinta. ¿Me escucháis bien al fondo? ¿Se me escucha bien? Vale. Si no, acercaros un poquito, porque está puesto el micrófono, ¿vale? Y yo intento levantar la voz, pero a mí se me tiende a bajar. Entonces, si tenéis algún problema, poneros un poco más cerca también, ¿vale? Bueno, pues es la quinta vez en esta semana que tengo la oportunidad de dar testimonio de la misericordia que Dios tiene con nosotros, y eso pues es un regalo, así que el que sale agradecido y beneficiado pues soy yo. De eso pues luego el resto espero que el Señor de esta mañana que estáis con Él pues sepa el darnos a cada uno lo que más estemos necesitando en este momento. Vamos a contemplar ahora, o vamos a meditar acerca de dentro de las parábolas de la misericordia, pues la parábola de la oveja perdida. Está en el capítulo 15 de San Lucas, en los versículos 1 y hasta el versículo 10, donde está también la parábola de la moneda perdida. Yo me voy a centrar en la parábola de la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida, que Jesús pronuncia justo a continuación, tiene un significado muy similar. Entonces vamos a centrarnos en la de la oveja perdida. Podemos hacer alguna referencia también a la otra parábola, porque ambas van unidas. El texto, que está en San Lucas 15, del 1 al 7, dice así: Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola: ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra convoca a las amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que se me había perdido. Del mismo modo os digo, se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Pues este es el texto de las dos parábolas. He dicho del 1 al 7, en realidad del 1 al versículo 10, porque son las dos parábolas unidas. También, pues como vais a tener ocasión de estar rezando toda la mañana, pues para esta meditación o este tiempo de oración personal después, os puede servir el pasaje de la Anunciación. El pasaje de la Anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, porque vamos también a contemplarlo. Porque lo que os propongo que hagamos es un viaje. Vamos a hacer un viaje que consiste en regresar desde el lugar donde la oveja se ha perdido hasta la casa del Padre. Y ese viaje va desde la parábola del hijo de la oveja perdida, en el lugar de extravío y en el lugar de pérdida de la oveja perdida, hasta volver a la casa, hasta volver al redil donde el pastor lleva la oveja, y ese lugar es el lugar de la Anunciación, donde María recibe el mensaje del ángel Gabriel. Entonces, primero voy a compartiros un relato, no el relato, sino un resumen de un relato precioso que está rompiendo fuerte en esta Cuaresma, porque a mí me está ayudando mucho y que últimamente pues considero, y lo comparto también cuando tengo ocasión de dar estas meditaciones, que habla de nuestra vida. El relato está en una obra preciosa
de un literato francés que se llama Paul Claudel, y se llama esa obra precisamente La Anunciación, ¿no? Y en esa obra él habla de un personaje femenino que se llama Violeta, Violaine en francés, que es una mujer que vive una vida auténtica y plena en Dios, ¿eh? Una mujer enamorada de Dios y feliz, que siempre que habla a lo largo de toda la obra, pues lo hace con unas palabras llenas de belleza, de verdad, de entrega, ¿no? Pues como el fruto de un corazón que vive auténticamente entregado a Dios, en la virginidad y en la caridad, ¿eh? Pues ella dice: qué feliz soy porque Dios me ha dado un lugar sin que tenga ni siquiera que esforzarme en buscarlo. Yo soy solo de Dios y no le pido otra cosa. Y es un personaje descrito pues con una figura imponente de libertad y de paz. Hasta sus ojos, que son de color azul, pues remiten a Dios, que es su único amor. Pero de todas las frases que ella va pronunciando a lo largo del relato, hay una que destaca sobre todas, que es la siguiente. Dice ella, y nos resultará familiar, dice: ¿de qué sirve la vida si no es para darla? Una tarde ella se encontró con otro personaje que se llamaba Pierre. Pierre era un famoso arquitecto, quizá el más famoso de su época y de su país, que recibía los encargos más importantes para construir las catedrales de las diócesis y de las ciudades más importantes. Sin embargo, él, siendo un personaje famoso y de una valía muy reconocida por todos, sin embargo, vivía un drama personal terrible porque estaba enfermo de lepra. Estando enfermo de lepra, pues sufría porque él veía como siempre todo el mundo se le acercaba porque quería pedirle que construyera un precioso edificio o una bella catedral. Toda la gente le requería porque le interesaba lo que él podía hacer, pero nadie se le acercaba para entablar con él una relación personal por miedo a contagiarse de la lepra. Y vivía con esa cruz en su corazón. Él conoció a Violaine, a Violeta, y entablaron una relación en la que tenían momentos en los que hablaban, se encontraban. Poco a poco, con el tiempo, pues él tuvo la debilidad de enamorarse de ella. Y un día, en que se iban a despedir, después de haber estado hablando durante un tiempo, ella, movida por la compasión y por un amor sincero, le dio un beso en la frente cuando se despidió, ¿no? Ese gesto a él le sorprendió completamente, pensando que estaba como en el cielo, que no necesitaba ya nada más en la vida, pues se fue a casa con una sonrisa de esas que no se borran en 4 o 5 días, y empezó a vivir a partir de ese día, dice el autor del relato, con una esperanza nueva. Poco tiempo después, pasando unos días, ella descubrió que una mañana al levantarse en su cuerpo habían empezado a florecer las manchas blancas de la lepra. Y al mismo tiempo él, en su casa, esa misma mañana se levantó sorprendido al darse cuenta de que de pronto la enfermedad había desaparecido de su cuerpo y estaba curado. El beso que Violaine le había dado había tomado la lepra y le había curado. Y se había producido un intercambio totalmente admirable, ¿no? Él había asumido la pureza de ella y ella había asumido la lepra de él. Entonces se compraba sentido esa frase que ella pronunciaba, ¿no? ¿De qué sirve la vida si no es para darla? El relato termina contando Paul Claudel cómo ella muere, enferma de lepra, no sin antes decir que en el momento en el que ella va a fallecer, Pierre toma su cuerpo y le da sepultura, pero colocando su cuerpo en lo alto de la cúpula de la última catedral que iba a construir, como la obra acabada de su carrera y como el templo más precioso. En lo más alto, como la piedra más preciosa de ese edificio, coloca el cuerpo de Violaine, que había muerto dándole la vida. Si nosotros reflexionamos acerca de esta historia, vemos cómo en ella, en la protagonista, se hace muy palpable ese sentido de esta frase, ¿no? ¿De qué sirve la vida si no es para entregarla, si no es para darla? Él, Pierre, vive por ella y Violaine muere por él. Ella muere por la enfermedad de Pierre y Pierre vive por el amor y la salud que le había transmitido Violaine. Obviamente este es un relato en el que el autor quiso escribir una alegoría
de la pasión y de la muerte del Señor. Recordáis que esta misma expresión, qué admirable intercambio, la utiliza la Iglesia en la liturgia y en la misa, en Adviento y en Navidad, para hablar de cómo Dios ha hecho esto mismo con nosotros, pero no ya con una enfermedad corporal como es la lepra, sino con la más importante, que es la del pecado y de la muerte, que es aquella que podía habernos, que es aquella que podía haber acabado con nosotros para siempre, ¿no? Esta es la vida de Cristo, ¿no? Cristo es la santidad, es la pureza, es la eternidad, es la belleza, ¿no? Y nosotros, pues unos más y otros menos, pues todos en gran medida estamos llenos de esa lepra, que es el pecado, que es esa inclinación al mal, que tantas veces no podemos vencer, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Pues Jesús se acerca a nosotros como se acercó Violaine a Pierre, sin barreras, sin condiciones, sin límites, sin falsos respetos y sin miedo alguno. Y lo hace por puro amor, porque no nos necesita. Él no viene a pedirnos que le construyamos una preciosa catedral. No necesita de nosotros. No necesitaba habernos dado la vida. Él ha querido tener a alguien igual a él a quien amar, por el mero hecho de que él es solo y todo amor. Se acerca a nosotros y nos ama, nos besa, nos quiere, nos sirve, nos cuida, nos perdona, nos da su vida. Y en este besarnos Cristo, acercándose hacia nosotros, pues Él ha tomado sobre sí nuestros pecados, ¿no? De los que habla la parábola del hijo pródigo. Perdón, de los que habla la parábola de la oveja perdida. Del hijo pródigo también contemplaremos hoy. Este acoge a pecadores y come con ellos, le reprochaban a Jesús. Y acto seguido Él pronunció esta parábola, ¿no? Y concluía diciendo, más alegría hay en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Porque Él ha tomado sobre nosotros, sobre sí, sobre sus hombros, nuestros pecados, ¿no? Él ha muerto a causa de nuestros pecados, de los de hoy, de los de ayer, de los de mañana, y de los de siempre, y de los de toda la historia, y de los de todos los hombres, ¿no? Jesús muere en la cruz y nosotros vivimos. Él toma nuestra enfermedad y nosotros recibimos su salud. Podemos, gracias a Él, resurgir de la tiniebla y de la oscuridad del pecado, y también algún día, por su gracia, aunque tengamos que morir, podremos gozar plenamente de la vida eterna en el cielo, con una gracia, con una felicidad, con un amor y una paz que no son nuestros ni nos los hemos conseguido nosotros, sino que nos los ha regalado Él. Porque nuestros pecados, nuestra enfermedad y nuestra muerte se han quedado con Cristo en la cruz. Este beso de Cristo, este es el gesto de la misericordia de Dios. Este relato verdaderamente es una alegoría de la encarnación. Sobre la oveja perdida, este intercambio, este beso que relata por Claudel de Violaine a Pierre, es ese acercarse de Cristo al hombre. Es ese Dios haciéndose hombre que viene a nuestra vida, que asume nuestra pobreza y nuestra debilidad para darnos su gracia y su vida eterna. Se ha dado en la encarnación, en esa encarnación de Cristo en el seno de María, donde ha tomado sobre sí nuestros pecados, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra condición limitada, ¿no? Porque que no somos Dios. No nos viene mal recordarnos de vez en cuando que no somos Dios. Puede resultar una terapia un poco cómica, pero muy saludable, que cada mañana cuando nos levantemos delante del espejo, al mirarnos digamos, no soy Dios, no soy Dios. Y nos lo repitamos a nosotros mismos. Pues no nos viene mal que no olvidemos esto, ¿no? Porque cada día chocamos contra nuestros límites. Y por nuestra fragilidad, nuestra debilidad y por la herida de nuestra inclinación al mal, pues acabamos actuando como Dios no quiere. Pues Él ha tomado sobre sí todo esto nuestro, ¿no? Y ese es el gesto que se ve en la parábola de la oveja perdida. Está también ahí expresada la encarnación, cuando el pastor, después de ese camino desde el redil, sale dejando a todas las demás en seguro, recorriendo los valles, los lugares recónditos a donde la oveja se haya podido perder, buscando sin descanso hasta un lugar lejano al rebaño, y cuando por fin la encuentra, es ese gesto de venir hasta nosotros y cargar sobre sus hombros nuestra vida. Es lo mismo que ha hecho Cristo en la encarnación. Él está hablando
tanto de su encarnación cuando se hace hombre y entra en el mundo, como de su vida entregada en la cruz, que están al mismo tiempo reflejadas en la parábola del hijo pródigo, en la parábola de la oveja perdida, perdón. El gesto de cargar sobre sí nuestra vida, de cargar la cruz camino del Calvario, también sobre sus hombros, como lleva sobre sus hombros la oveja perdida. Y también la oración de la liturgia, ¿no? Cuando en la misa cada día decimos, al mostrar al sacerdote la forma ya consagrada a Cristo, y decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues es verdad, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llevándolo sobre sus propios hombros, quitándolo de nosotros, llevándolo sobre sí. El Cordero de Dios que carga sobre sus hombros la oveja perdida, para darle a ella la vida y salvarla de la muerte, para llevarla de vuelta al redil y para cargar sobre sí nuestro pecado, nuestra muerte, para que nosotros recibamos su vida y la fuerza de su gracia para poder hacer su voluntad con su ayuda. Y para abrirnos las fuentes de aguas tranquilas, como dice el Salmo 21 del Buen Pastor, para conducirnos a fuentes tranquilas, a pastos de vida eterna. Ha abierto para nosotros en la cruz y con su resurrección las puertas del cielo, que ya nadie puede cerrar, y que para nosotros están siempre abiertas para que podamos heredar los tesoros de la gloria que Él nos ha preparado por toda la eternidad, ¿no? Su vida eterna y su amor eterno, que a fin de cuentas en Él coinciden y son lo mismo, ¿no? Nosotros podemos esta mañana también con el Salmo 21, delante de Jesús en la Eucaristía, pues rezar y llevándole a Él nuestra vida concreta, decirle, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas por el honor de su nombre. Nunca el buen pastor abandona su rebaño, siempre está dispuesto a guardarlo de los lobos que lo quieren atacar. Nosotros en nuestra vida cotidiana también tantas veces nos perdemos por caminos oscuros, cuando por nuestra fragilidad o por las circunstancias de la vida no somos capaces de vivir en Dios y de hacer las cosas como a Él le agrada, como las haría Él en nuestro lugar. Y por todos esos caminos en los que podemos perdernos, nunca deja de acompañarnos el buen pastor, que lleva en la mano su cayado para defendernos de los lobos. Su cayado es la cruz y los lobos son el pecado y la muerte. Y Él quiere siempre cuidarnos y defendernos. Cuando nos perdemos y estamos en la noche y en la oscuridad, a menudo tenemos la sensación o como experimentamos como que no está presente Dios, como si Él nos hubiese abandonado. Y nos podemos ver reflejados con esa frase de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sin embargo, tenemos que decir que es evidente, por cómo es Dios y por ser Él quien es, que Dios no nos abandona nunca, ni siquiera cuando estamos en la oscuridad y el sufrimiento más grande. Lo que ocurre es que en ese momento de noche y de oscuridad, aunque Dios está presente, nosotros no podemos verle, porque nos está cegando el dolor, porque nos está cegando la tristeza o porque nos nubla el corazón el pecado o la situación de sufrimiento en la que estemos envueltos en ese momento. Nunca Dios nos abandona, como nunca Dios Padre abandonó a Jesús en la cruz, sino que el Señor, confiado a Él, le entregaba su vida en nombre de todos nosotros y en nuestro lugar, asumiendo sobre sí nuestros pecados y experimentando también en su propio corazón la lejanía de todos los hombres del mundo y de la historia que por el pecado se han apartado de Dios. Pero Él se ofrecía al Padre en confianza, sabiendo que el Padre no le iba a defraudar. Nosotros muchas veces perdemos esa confianza y olvidamos que Dios nunca defrauda. Y nos tenemos que dar cuenta luego, cuando Él nos trae de nuevo a la luz y comprobamos que siempre ha estado ahí y que ha querido y procurado por todos los medios que no le perdiésemos, que no nos perdiésemos. Pues es la experiencia de nuestra vida. Tenemos que llevar la experiencia cristiana de fe a las cosas concretas de nuestra vida, ponerle nombre a las cosas que nos pasan, porque verdaderamente Dios no nos abandona nunca, verdaderamente Él carga sobre sí nuestros pecados y verdaderamente Él es nuestro Salvador, nuestro único Salvador, ¿no? ¿Cuántas veces habremos hecho nosotros experiencia de esto en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos vuelto a olvidarlo? ¿Y cuántas veces hemos vuelto a pasar por ello? ¿Y cuántas veces Dios ha vuelto de nuevo a sacarnos a la luz? Pues todas las que haga falta. El Señor
nunca nos va a defraudar. Tantas veces como nosotros le demos la espalda, tantas veces Él seguirá siendo fiel siempre. Nunca nada malo que hagamos hará que Dios nos quiera menos, nunca. Y en la cañada más oscura que tenemos que recorrer en este mundo, que ya no es la de cuando nos perdemos por el pecado, es la de la muerte, también ahí está presente el buen pastor, con el cayado de la cruz, para ponerse en nuestro lugar y en favor nuestro, donde teníamos que haber quedado nosotros. Por su muerte y por su resurrección, la muerte ya no es el final. La muerte ha dejado de ser un límite para nuestra existencia y Él la ha convertido en el lugar de expresar el mayor amor y en un paso para una vida eterna en la que nuestra condición, transformada por la gracia de Dios, ya no conocerá el límite del tiempo, ni el límite del paso de la historia, ni del espacio, ni el límite de nuestro pecado, ni de nuestra debilidad humana, ni de nuestra fragilidad. Este es un viaje de regreso a la casa a la que pertenecemos. El viaje de regreso al lugar donde Dios ha tomado sobre sí nuestros pecados, donde ha hecho suya nuestra condición humana para darnos la vida eterna. Y ese lugar que se manifiesta, se expresa últimamente en la cruz, es finalmente en la casa donde Dios ha hecho suya nuestra vida. El lugar donde Dios conduce a la oveja perdida cuando la encuentra de nuevo, que es el redil, que es el rebaño, que es la casa. El lugar donde la mujer barre hasta que encuentra la moneda que se le ha perdido. El lugar donde el hijo pródigo quiere regresar, ese lugar es la casa de Dios. Es el lugar donde Dios nos quiere tener como sus hijos queridos, como la gallina, los polluelos bajo las alas, para que experimentemos el amor que nos tiene y no nos alejemos de su lado. Y ese lugar, cuando yo meditaba estas cosas, pues contemplaba cómo ese lugar es el mismo sitio donde Dios entra en el mundo, para asumir nuestra condición humana. ¿Cuál es el lugar al que Dios quiere llevarnos, donde tiene lugar este intercambio, donde Él nos ha dado todo su ser divino y ha tomado toda nuestra naturaleza humana? Ese lugar es el seno de María, donde Cristo se ha hecho carne. Y si queremos pensar en una casa y en un lugar físico donde podamos acudir o donde podamos nosotros considerar que es el lugar al que el Señor quiere llevarnos, pues ese lugar es la Iglesia misma, que es a su vez imagen y modelo de la que es a su vez imagen y modelo María la Virgen, ¿no? Y en este punto pues yo recuerdo la primera vez que fui a Tierra Santa, que fui con Pedro a ese viaje y con otros compañeros sacerdotes, la primera vez en la vida que yo entré en la Basílica de Nazaret, que está edificada, o se venera el lugar donde está el altar principal, en la cripta que está bajo el altar mayor, pues una basílica con 2 pisos, y debajo, donde está el altar, el altar se ha colocado dentro de la gruta donde se venera el lugar donde el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen. Y ese es el lugar en el que Cristo entró en el mundo. Es la casa de María, y es María la Virgen misma, y a su vez es imagen y modelo de la Iglesia, de ese redil a donde Cristo quiere traernos de nuevo cuando por el pecado nos hemos perdido. El lugar donde Él toma sobre sí toda nuestra vida, para regalarnos todo su amor, ¿no? Y recordaba cómo cuando entré en aquel lugar, pues yo aquel viaje, como todos hacemos y como siempre, pues en aquel momento de la vida, va con sus circunstancias y con sus situaciones personales, y recuerdo cuántas palabras suyas, cuántas palabras del Señor se agolpaban en el corazón en aquel encuentro que tuve allí con Él y con María la Virgen. Cuando el Señor nos lleva de nuevo a su casa, cuando nos lleva de nuevo al redil, uno puede experimentar que verdaderamente Dios es fiel y que esta es nuestra casa, como dice el Salmo, ¿no? Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Aquel lugar de Nazaret, yo creo que muchos de vosotros, y no todos los que estéis aquí, porque sé que Pedro ha hecho muchos viajes a menudo a Tierra Santa y quizá ya muchos que estéis aquí presentes habéis tenido la oportunidad de estar allí. Por muchos y muy hermosos lugares que existan en el mundo, donde nosotros podemos adorar y contemplar al Señor, encontrarnos con Él, visitar un santuario precioso, un convento donde hay una comunidad religiosa que vibra con el Señor, lugares donde hemos tenido un tiempo de ejercicios estupendo,
o paisajes preciosos que nos han llevado a Dios, experiencias de iglesia que hemos vivido espectaculares, que recordemos que no olvidamos nunca, y luego también lugares del mundo ya en la vida normal, digamos, que hayamos visitado, que nos hayan gustado tanto, por muchos lugares preciosos que hay en el mundo, tanto en cuanto a la experiencia cristiana como en cuanto a poder visitarlos, pues no hay otro como Nazaret, no hay otro igual. Donde todo comenzó, pensad que el Señor, cuando ha querido entrar en el mundo, no ha buscado ninguno de esos lugares preciosos y espectaculares, buscó Nazaret, que significa flor en hebreo, y que era una localidad tan insignificante que de sus habitantes el resto de los judíos hacían bromas como las hacemos nosotros de los habitantes de Lepe, con perdón, porque tenían a la gente que habitaba en Nazaret como gente de baja condición y de ninguna formación, ¿no? Pues el lugar más perdido, olvidado, abandonado y pequeño de la tierra, el Señor ha hecho el milagro más precioso, porque Él ha dado el salto más grande que se pueda dar. El Señor da un salto muy grande en su muerte, cuando de vivo pasa a morir, y es un salto grande de vivo a muerto, pero antes había dado un salto mayor de Dios a hombre. No hay un salto más grande que ese, y ese prodigio que ha obrado nuestra salvación lo ha querido realizar en la pequeñez más escondida. ¿Cuánto tenemos que aprender de las maneras de hacer de Dios cuando nosotros nos dejamos muchas veces llevar de nuestros criterios equivocados de querer figurar, de que se vea el bien que hacemos, de que se note que hacemos una buena obra, de que tenga repercusión y todos lo puedan conocer? Y todo eso, evidentemente, a Dios no le vale para sacar ningún fruto. Por muchos y bellos lugares que había en el mundo, cuando yo entré en aquella gruta de Nazaret, enseguida me di cuenta de que allí donde todo comenzó en Galilea, pues enseguida me di cuenta de que no solamente no hay otro lugar en el mundo más precioso que aquel, sino que además ese es mi lugar, es mi casa. Yo ya era sacerdote cuando hice aquel viaje, pero antes, unos años antes, había elegido como lema sacerdotal las palabras de María en su respuesta al ángel: hágase en mí según tu palabra. Porque de algún modo ella, a lo largo de mi experiencia en el seminario, se había ido presentando poco a poco en mi vida y me lo había sugerido ella, no fue una idea mía. Y después ella me ha seguido acompañando y lo sigue haciendo, y puedo seguir experimentando, porque es una buena madre, pues su mano intercesora y su ayuda en los momentos más necesarios y siempre, ¿no? Para mí fue un encuentro con ella y con el Señor muy especial. Recuerdo que las campanas fuera en el templo, por algún motivo, ese día cuando estábamos allí, tocaban a gloria. Un sonido de campanas que a mí me evocaba el agradecimiento por el amor de Dios, que es siempre fiel, que siempre sale a nuestro encuentro cuando nos hemos perdido, como el buen pastor va a buscar a su oveja para cargarla sobre los hombros y llevarla de nuevo a su casa. Cuando uno va a ese lugar y tiene la oportunidad, como nosotros tuvimos, de estar un poco de tiempo rezando simplemente y a solas con el Señor, hay una paz tan grande en el corazón que hace vibrar, que se nota incluso, a veces uno incluso tiene, pues el Señor le concede hasta físicamente experimentar esa presencia de Dios que te hace vibrar en las carnes, como no sé cómo expresarlo, ¿no? Esa presencia de Dios que abraza, que consuela, que lleva de nuevo a su casa, ¿no? Son los indicios de que ese es nuestro lugar, ¿eh? Como el abrazo de una madre buena, la madre que Él nos ha dado como madre nuestra, y que volvemos a escuchar pues en el corazón, que nos llama a ser sus discípulos, ¿no? Que nos llama a decirle: Señor, nuestra vida es para ti. Danos tu gracia y danos a conocer tu voluntad para que con tu ayuda la podamos cumplir. Que se haga en nosotros tu palabra, ¿no? Y pedir eso, ¿no? Pedir también nosotros esta mañana, como María en su oración, que agradecidos por experimentar que el Señor nos lleva sobre sus hombros siempre de vuelta a la casa del Padre, agradecidos pedirle que sepamos vivir de otro modo, que nos ayude a hacer más cristiana nuestra vida, que nos ayude a vivir cristianamente, ¿no? Que nos dé un corazón dócil, que se abra a su gracia para que nuestra vida pueda hacerse siempre su palabra. Me llamó mucho la atención que en nuestra casa, allí en la gruta de Nazaret, no hay ninguna imagen de María. Y es así. Al menos yo no sé si en estos siguientes años habrán puesto alguna. Cuando yo estuve allí,
estuvimos en la gruta, donde hay un pequeño altar, y dentro pudimos colocarnos todos para celebrar la misa juntos. No hay ninguna imagen de la Virgen María dentro de la gruta, ninguna. Está el altar con la cruz de Jerusalén en el suelo y con esa escritura en latín: aquí el Verbo se hizo carne, ¿no? Y no hay ninguna imagen de María. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque enseguida uno instintivamente iba a buscarla, ¿no? Íbamos a cantar el Ave María cuando concluimos la misa, y entonces empezamos a girarnos a ver dónde estaba la imagen de la Virgen para cantar mirándola. No había ninguna. Y entonces yo pensé, mirando la cruz de Jerusalén colocada en el suelo con esa inscripción, ¿no? Verbum caro hic factum est. Yo pensé, pues Señor, no hay imágenes de María porque toda la gruta rezuma su presencia, porque ella está aquí con nosotros, porque en cierto modo esta gruta es su corazón y su bendito seno, y a la vez es el seno de nuestra madre, que es la Iglesia, donde todos hemos nacido en el bautismo, donde todos hemos renacido a la vida de Dios. En el bautismo se ha producido en nuestra vida este intercambio. Cristo nos ha hecho miembros de su cuerpo, ha tomado lo nuestro y nos ha regalado su gracia y su vida eterna, que nos ha perdonado los pecados, que nos ha infundido la fe, la esperanza, la caridad, y que nos ha regalado el vivir para siempre unidos con Él, con un vínculo que nadie podrá romper, ¿no? En ella, en la Iglesia, nosotros hemos nacido. Ella ha sido para nosotros como ese seno de María, como esa casa de la que por nuestro pecado tantas veces huimos o nos alejamos. El lugar donde podemos encontrarnos con Cristo. Todos los hombres pueden salvarse, todos los hombres pueden encontrar a Cristo. Cristo quiere salir al paso de todos los hombres, pero Cristo puede ser encontrado en el mundo, y todo el mundo puede ser salvado en la historia gracias a que Él ha puesto en el mundo a la Iglesia. Ella es el cauce por el que podemos encontrar a Cristo y salvarnos. Ella es nuestra casa. Ella es como signo, modelo de ese seno de la Virgen María en el que Él entró en nuestra historia para quedarse. Vino a nuestra casa para quedarse para siempre, ¿no? Para llevarnos con Él. Pues allí es donde nosotros estamos invitados a viajar también en esta mañana, al lugar donde somos hechos hijos de Dios, hijos de María, hijos de la Iglesia, engendrados en ella como cuando Jesús se hizo carne en su vientre, para que también nosotros seamos otro Cristo para el mundo, al que estamos enviados a anunciar la salvación. Porque hacemos todas estas reflexiones, todas estas meditaciones, durante todo este año en el que estamos, animados por el año jubilar de la misericordia que el Papa ha querido convocar para toda la Iglesia. No tenemos que olvidar que este año jubilar para nosotros, además de un tiempo de gracia que hemos de aprovechar personalmente, es también una llamada fuerte, porque tiene dos partes. El Papa ha querido ponerlo bajo el lema misericordiosos como el Padre. Esto quiere decir que no podemos quedarnos solo en cuán misericordioso es el Padre, sino en que nosotros tenemos que llegar a serlo como Él. Si nosotros experimentamos en nuestra vida el amor y la misericordia de Dios, es para que transforme nuestro corazón y vivamos con Él y como Él. Estamos llamados a que esa vida cristiana que recibimos en el bautismo la vivamos plenamente. La vida real que tenemos cada día es la vida cristiana, no hay otra. La vida cristiana es la vida real, es la misma. Y entonces cada día ojalá fuéramos capaces, cuando nos levantamos, además de mirarnos en el espejo y decirnos no soy Dios, preguntarnos, a ver Señor, hoy tengo todas estas responsabilidades, estos encuentros con estas personas, tengo que hacer esto en mi trabajo, en mi familia tenemos esto, tengo también momentos y cosas que no son tan agradables y que voy a tener que afrontar hoy. En cada cosa, Jesús, hoy desde que me levanto hasta que me acueste, ¿qué harías tú en mi lugar? Señor, ¿qué harías tú con esta persona que me ha ofendido tanto? ¿Qué harías tú, Señor, con este encuentro que no quiero tener porque me resulta desagradable? ¿Qué harías tú, Señor, con estas tareas rutinarias de cada día que siempre tengo que hacer, de las que estoy tan cansado? ¿Qué harías tú, Señor, con este hijo mío que no viene a la iglesia y por el que tanto sufro y por el que tanto rezo? ¿Qué harías tú, Señor, con mi matrimonio en el que a veces sufrimos? Sacerdotes, ¿qué harías tú, Señor? Pues con nuestros desánimos, con nuestros cansancios, con nuestros desalientos, ¿no? ¿Qué harías, Señor,
en cada incomprensión, en cada falta de perdón. ¿Qué harías tú, Señor, cuando a mí lo único que me sale es dar rienda suelta a mi egoísmo? ¿No? Si nos hacemos esta pregunta delante de Jesús, enseguida, primero, si somos sinceros, nos viene la vergüenza, hay que reconocerlo, ¿no? Por la distancia que hay de lo que yo hago a lo que haría Jesús. Pero automáticamente con eso nos vienen las respuestas, porque el Señor enseguida nos dice, pues mira, yo haría esto. Entonces, vale, pues Jesús, entonces no hay más razonamientos humanos que valgan. Si lo que tú harías es eso, pues no hay más diálogo, eso es lo que hay que hacer. Señor, tú que me das a conocer tu voluntad, dame también tu gracia para ponerla por obra, porque yo solo no puedo, que soy frágil, te necesito, ¿no? Entonces pidamos al Señor que también en este año jubilar nos conceda la gracia de llegar a ser misericordiosos como el Padre, es decir, dejar que Él transforme nuestro corazón para que vivamos verdaderamente como Cristo. Porque esa es la condición que hemos recibido cuando nos bautizaron. La vida de Cristo en nosotros. Ojalá llegue yo a dejarle a Cristo vivir en mí de tal modo que no le ponga obstáculos a su acción, que no le ponga límites a su voluntad, que deje que su gracia pueda correr libremente por todas las responsabilidades, las acciones, los pensamientos, las palabras de mi vida. Cuando nos han bautizado, hemos recibido la vida de Cristo en nosotros. Una vida que debemos expresar siendo misericordiosos como el Padre. Entonces, vamos a pedir hoy al Señor que nos ayude a hacer este viaje, desde el lugar donde nos hemos perdido, desde nuestras lejanías, desde nuestras heridas, desde nuestras fragilidades. Cuando viene Cristo a por nosotros, a cargarnos sobre los hombros, porque siempre viene y en realidad está ahí, dejarle que nos coja y nos lleve de vuelta al lugar de donde pertenecemos, al que es nuestra verdadera casa, al lugar donde Él nos ha dado toda su vida, todo su amor, donde nos ha regalado su condición divina, asumiendo Él nuestra condición humana. Él nuestra muerte, nosotros su vida. Él nuestros pecados, nosotros su gracia. Él nuestras enfermedades, nosotros su salvación. Él nuestra fragilidad, nosotros su fuerza. Vamos a emprender este viaje de regreso, desde tantos lugares donde cada día nos perdemos. A nuestra casa, que es nuestra madre, que es María la Virgen, a su seno, donde Cristo ha tomado nuestra condición y nuestra vida, donde nos ha declarado que no hay lejanía alguna en nuestra vida donde Él no esté presente, y en medio de la Iglesia donde Él quiere siempre congregarnos, para que podamos decir como el Salmo, ¿no? Cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Porque en Él ha nacido nuestra vocación, ha vivido, ha crecido nuestro Salvador, el que nos llama. En este lugar donde Él quiere que regresemos, ha comenzado dentro del tiempo la historia eterna de salvación, pero en las cosas concretas de nuestra vida. Nuestra vida es una historia de salvación. Si yo repaso la historia de mi vida, pues enseguida me vienen los momentos, pero todos, aquellos en los que más especialmente, pero todos los que tengo que reconocer. Y si yo explico mi vida, de ella solamente puedo hablar contando intervenciones en las que Dios me ha salvado. Pero es que esa es la vida de todos. Dice también el Salmo, no olvidéis las acciones del Señor. Hemos de hacer el ejercicio, que es un ejercicio espiritual, que el Señor nos conceda hacer cuando tenemos momentos de oración personal como esta mañana, o cuando vamos a ejercicios espirituales, de personalizar nuestra historia ante Dios, de soldar todo el tiempo de nuestra vida en la historia de salvación que está en la Escritura narrada, pero en la que está también contada nuestra propia existencia diaria, ¿no? Porque hemos de reconocer que toda nuestra vida no es sino un canto a la misericordia de Dios, es decir, un ir narrando una vez tras otra los momentos en los que Dios nos ha demostrado que siempre es fiel, cuando a nuestra vez nosotros le habíamos sido infieles. Y esa es nuestra vida, es nuestra fragilidad, es nuestra pequeñez, la grandeza de Dios. Y tenemos que acabar entonces entonando como María al hacer ese viaje de regreso al redil, cuando reencontramos de nuevo a todas las ovejas que estaban allí esperándonos, preocupadas, cuando el Padre, cuando el buen pastor de nuevo nos deposita entre ellas, cuando experimentamos de nuevo que ha vuelto a tomar sobre sí nuestra vida, pues tenemos que decir con María, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado mi humillación, porque
se ha acordado de su misericordia para conmigo, porque ha enaltecido a los humildes. Aquí el Señor nos ama, nos llama, nos une consigo, nos entrega a su madre para que la conozcamos. En este silencio, en esta intimidad a la que el Señor nos invita, pues recordemos esos momentos de intervenciones salvadoras de Dios en nuestra vida, que se han marcado a fuego en el corazón, porque tenemos que reconocerlo. Como no somos Dios, incluso hasta esos momentos los podemos olvidar. Recordémoslos, ¿no? Los momentos en los que Dios ha pasado por nuestra vida, por nuestra vocación, por nuestro matrimonio, por nuestro sacerdocio, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, también y sobre todo por nuestras heridas, porque muchas veces, no todas, pero muchas veces Dios entra en nuestra vida y su santidad entra en nuestra vida a través de nuestras heridas. Recordemos esos momentos en los que hemos experimentado que en medio de nuestra noche aparecía el buen pastor, nos tomaba sobre sus hombros y nos llevaba de nuevo al rebaño. Y entonces démosle las gracias por tanto amor como ha derrochado con esmero, con afán, con paciencia sobre nosotros, porque no existíamos y nos creó, porque nos dio a su bendita madre, porque nos ha llamado a ser sus discípulos en la barca de su iglesia, porque bastaba para redimirnos, como dice también la iglesia en sus poesías y en sus oraciones, bastaba para redimirnos un suspiro, una lágrima de amor, y en cambio Él quiso darnos toda su sangre. Pues hagamos en memoria de las acciones de Dios, de cuántas veces Él ha hecho esto por nosotros, pero además sin olvidar que lo seguirá haciendo tantas veces como sea necesario, porque nosotros le podremos fallar tantas veces, pero Él siempre es fiel a sí mismo y no nos falla nunca a nosotros, ¿no? Pidámoselo, ¿no? Escuchemos cómo Él, cuando agradecidos, reconociendo nuestra debilidad y confundidos, deseando convertirnos y vivir mejor para Él, y vivir más santamente, más cristianamente nuestra vida, escucharemos cómo Él nos dice: no vuelvas a lamentarte en mi presencia. Yo te he perdonado, vete en paz. El Señor nos cura, nos hace revivir. Dice el Salmo 15, me has curado, me has hecho revivir. La amargura se me volvió paz cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía y volviste la espalda a todos mis pecados. Y el Señor, cuando le decimos gracias, Señor, nos dice: no vuelvas a lamentarte en mi presencia. Yo te he perdonado, Dios te ha perdonado, vete en paz. Pidámosle al Señor que nos ayude en este tiempo de gracia que es este año jubilar, que verdaderamente lo está siendo, en el que soy testigo en propia persona de que el Señor se acuerda de los más pobres. Pidámosle que nos permita con su ayuda dar un salto, aún más en nuestro dejarle a Él vivir su vida cristiana, vivir su ser de Cristo en nuestra asistencia diaria. Dar un salto hacia aún más, en quererle agradar más, en querer vivir más para Él. Que pueda el Señor obrar en nuestro corazón y en nuestra vida una renovación profunda de nuestra condición cristiana en este año de la misericordia, que yo estoy convencido que puede ser, que está siendo un año de gracia para Dios, de gracia para que su reino se haga más presente en el mundo, de gracia para toda la Iglesia y para todos nosotros. Vamos a pedírselo, si os parece bien, por intercesión de María la Virgen. Y ahora ya le pedimos a ella que nos ayude a hacer este viaje de regreso, desde donde nos hemos perdido, que el buen pastor nos tome sobre sus hombros y nos lleve de nuevo al lugar donde todos hemos nacido para Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.